Son las 6:08, 5:08 en Canarias. Y ahora vamos a hablar del CO2. Me han dado ganas hoy. Al levantarme he dicho, nunca hablamos del CO2. Pues toma CO2. Y ahí está. Hoy el CO2 se asocia con la polución y con el calentamiento global. Cuando éramos pequeños nos decían, imagino que se lo siguen contando los que son pequeños hoy, nos decían que era parte de la fotosíntesis esa, que los bosques eran unos grandes pulmones porque recogían el CO2 y fabricaban el oxígeno para que respiráramos y por eso vivíamos, ¿no? Pero que no nos podíamos meter 3 maceteros en la habitación por la noche, ¿verdad? Porque al no haber luz las plantas nos robaban el oxígeno y nos echaban CO2 y nos moríamos. Se sigue diciendo, ¿eh? Sí. Bueno, pues hemos traído una física al programa, se llama Lourdes Vega. Lourdes Vega, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto era así y sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. O sea, que no hay que dormir con las plantas al lado porque te mueres, ¿no? No hay que dormir con las plantas al lado, no creo que te mueras. Pero te sienta mal. Te sienta mal. Y sin embargo, a pesar de la mala prensa del CO2, usted se dedica a recoger CO2 para hacer cosas buenas. Bueno, yo creo que lo que quiero es justo cambiarle la mala prensa al CO2 y que la gente se dé cuenta de que el CO2 no es malo, sino que es bueno. Hombre, está ahí, tiene su función y en no todo es malo. A ver, Lourdes Vega es directora de MatGas y directora de I+D de carburos metálicos y ha recibido el premio anual de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, Premio Física, Innovación y Tecnología. Yo solo, le digo para empezar, yo solo suspendí una vez en mi vida y fue física. Vaya por Dios. Un mal año de esos y tal. ¿Por qué se estudia física? ¿Por qué uno estudia física? Qué buena pregunta. Yo estudié física precisamente porque no quería que la gente pensara que la física era difícil y que es la que la gente suspendía. Para mí, si uno la entiende y la explica bien, la física es apasionante. Pero cuando uno es niño y se pone y dice, bueno, niño, ya un adolescente, y dice, venga, voy a estudiar física, ¿qué se imagina? Supongo que cada uno se imagina una cosa diferente. ¿Qué se imagina usted? En mi caso concreto, yo lo que quería al estudiar física es el entender por qué ocurrían las cosas desde el punto de vista científico, y la física es la madre de todas las ciencias en ese sentido. Ajá. Y también quería poder explicarlo a la gente para que la gente entendiera que la física no era tan difícil si a uno se la explicaban a su nivel. Es como todo, la verdad es así, que muchas veces no nos han gustado algunas materias porque no hemos tenido quien nos las explique bien o quien nos las cuente con gracia, ¿no? Dicen que es usted capaz de transformar eso tan malo, el CO2, en euros. ¿Cómo le dio ya dentro de la física por el CO2? Dijo, mira, me voy a coger yo el CO2 por banda. Yo empecé a trabajar en el CO2 mucho antes de que el CO2 estuviera de moda. Yo empecé a trabajar en el CO2 como un compuesto, que lo es, que tiene muchas aplicaciones. Y para poder aplicarlo necesitaba entender cómo se comportaba. Y ahí es donde entraba la parte física. En concreto empecé a trabajar en una cosa que si el CO2 parece malo, la palabra crítica suena malo y supercrítico suena horroroso, pues yo empecé a trabajar con el CO2 supercrítico. Y jamás lo vimos como malo. El CO2 supercrítico se llama así porque su temperatura y su presión están por encima del punto crítico, que cada sustancia tiene uno. Sí. Al tener esas propiedades, el CO2 supercrítico sirve para muchísimas aplicaciones. Desde la extracción de la cafeína, por ejemplo, en el caso del café descafeinado. Anda. Sí, la síntesis de fármacos, que además al estar en esas condiciones luego no deja residuos y por lo tanto el fármaco que tú produces ya está listo para la siguiente parte en el proceso de la formación de ese fármaco hasta que llega a la farmacia. Hasta muchas otras aplicaciones. Y luego el CO2 se puso de moda. No, me he leído, sí, es verdad que hay cosas que uno no se imagina. He leído que está en la Coca-Cola. Claro, la bebemos y comemos cada día. En el cava. Cava. O sea, yo ya solo por eso soy absolutamente fiel al CO2, por lo del cava. Y luego también en las ensaladas preparadas. Sí, en las ensaladas, en la carne, en el pescado. ¿Por qué? Porque el CO2, lo que en una cierta concentración, en una cierta cantidad, lo que hace es mata o evita que crezcan las bacterias y los hongos. Entonces lo que hacemos es, dentro de la concentración normal que tiene el aire, que es nitrógeno, oxígeno y argón, sacamos el oxígeno y le añadimos CO2. Por eso se llama atmósfera modificada, porque es como la atmósfera que respiramos, pero con otra cantidad de gases. En esas concentraciones, el CO2, como digo, tiene ese efecto bactericida que hace que las bacterias no se desarrollen.
y por lo tanto las ensaladas duran frescas mucho más tiempo. O la carne o el pescado. Sí, en el envasado en bolsita para que... Exactamente. Luego hay otras cosas que también he leído que ya son más complicadillas a lo mejor, ¿no? Porque lo de la Coca-Cola o lo del cava puede sorprender, pero dices, bueno, claro, sí, claro. La burbujita. Claro. Pero luego, por ejemplo, en sistemas de clorado de piscinas, en almacenamientos de trigo, en agua de riego, ya esos son trabajos más, me imagino, más dilatados en el tiempo, ¿no? Tampoco necesariamente, vuelve de lo mismo, de lo que es entender el CO2 y qué es lo que hace. El CO2 en el caso de aguas, por ejemplo, lo que hace es cambiar el pH, hace que el agua tenga una calidad de pH neutro, se llama, ¿no? O puedes cambiarlo hasta que llegues a un pH neutro. Entonces, normalmente eso se hace con compuestos clorados, que es lo que asociamos nosotros cuando entramos en una piscina, sobre todo si es cubierta, ¿verdad? Que huele a cloro. Bueno, hay una parte del tratamiento de piscinas que se tiene que hacer con compuestos clorados porque es el que desinfecta, ¿de acuerdo? Vale. Pero después ese compuesto clorado cambia el pH y entonces no es bueno para la piel. Sí, es verdad, a todos nos sienta un poquito mal. A mí, por ejemplo, que tengo la piel atópica. Exactamente. Entonces, para recuperar el pH y que lo tengas en las condiciones normales, puedes volver a usar otro compuesto clorado o puedes usar el CO2, que es una de sus propiedades. ¿Ventajas de usar el CO2? Pues entre ellas, por ejemplo, que no se forma esa nube tóxica que se forma a veces cuando mezclas dos compuestos clorados. Adicional, respira CO2, que ya lo estás respirando, en lugar de respirar un compuesto clorado. Y además es mucho más fácil de manejar para el técnico de la piscina. Y luego en lo del almacenamiento de trigo, pues me imagino, pues igual que pasa con la ensalada, para que no se estropee. Este es un poquito diferente. Ya, pero me refiero que será un compuesto pues para que no se estropee o no... Correcto. En este caso es para matar a los insectos. Para matar a los insectos del grano se utiliza también un compuesto químico, muchos de los cuales ya se han prohibido porque eran muy malos con el medio ambiente. Y había que buscar alternativas. Y el CO2 es una alternativa. En este caso tienes que poner una concentración muy alta de CO2 y el insecto, en lugar de respirar aire, pues respira CO2. Anda. Sí, entonces abre unos agujeritos que tiene el insecto que le sirven para respirar. Como ve que le falta oxígeno, lo abren más. Se llaman espiráculos y entonces se deseca también. O sea, pues se asfixia y se deseca. Qué bueno. Bueno, qué malo para él, pero qué bueno para el trigo. Sí, y luego que además no te deja el residuo químico que decíamos antes, o sea que medioambientalmente es mucho mejor. Que encima es más limpio. He visto que siempre que hablan con usted hacen hincapié en la relación entre física y empresa, sí. En que usted ha conseguido enlazar estas dos cosas, que no sé si es fácil o difícil de enlazar, pero tampoco entiendo yo tanta sorpresa. Claro, uno trabaja para aplicar, ¿no? Yo sí. No, pero sí es verdad que le he visto en entrevistas que, bueno, es que claro, como que los científicos tienen la cabeza, pues esa, la típica del científico mirando al techo y que la empresa va por otro lado. Bueno, pues ¿por qué no cogemos al científico y lo metemos en la empresa y que lo que se le ocurra lo ponga ahí en marcha, ¿no? Qué bueno, sí, no es tan fácil como parece por eso. No. Lo de que salga muchas veces es porque además yo soy física teórica, que son los físicos que... Los que miran al techo. En principio somos los que más miramos al techo. Pero la realidad es esa. Yo también creo que la ciencia ha nacido para ser aplicada y no debería ser tan difícil. Sin embargo, creo que el problema más importante que tenemos, tanto en el mundo de la física como en el mundo empresarial, es un problema de comunicación. Y eso los periodistas lo entienden muy bien, ¿verdad? Aunque hablemos de lo mismo... Entre empresa y científico. Exactamente. A veces no hablamos el mismo lenguaje. Y creo que ese es el tema. No tiene nada más, ¿eh? Yo creo que un científico que ve que lo que él hace llega a la sociedad y ayuda a mejorar la calidad de vida del ciudadano, seguro que disfruta con eso y es lo que quiere hacer. Sí, pero sería una pérdida que la física se quedara en la teoría, en la pizarra o en un artículo, ¿no? Sí. Y que no acabara pues en la bolsa de la ensalada. Pues sí. Digo yo. Estoy de acuerdo. Por cierto, sí que hay una diferencia entre un físico y otro, entre el teórico que decía, que es usted, y el empresario. Bueno, no, usted es de los dos, teórico y empresarial, sí, ¿no? Ya los dos. El científico teórico está deseando positivamente comunicar lo que ha hecho, lo que se le ha ocurrido, lo que ha inventado, publicarlo, ¿no? Y mientras que el de la empresa lo que quiere es obtener un producto, no digo en secreto, pero obtener un producto para ponerlo en el mercado patentado, ¿no? Sí, pero bueno, al final lo que estás haciendo es lo mismo, lo que estás es buscando una manera diferente de comunicar aquello que has obtenido. Y también está muy ligado porque es lo que se le valora a cada uno. A un científico en el mundo académico, lo que se le valora es lo que publica.
Y a un científico en el mundo empresarial lo que se le valora es cómo ese conocimiento se ha transformado en mercado. Y las dos maneras de hacerlo es en un caso publicando y en el otro patentando. Me imagino que en ese sistema de comunicación fallido entre empresa y científico, la necesidad, que para eso están, ¿no?, de las empresas de ganar dinero, de mercado, pues requiere un ya. Sí, ese es parte del problema. La escala de tiempos es parte del problema muchas veces. Claro, mientras que el científico, pues eso, pasa su rato mirando al techo hasta que se le ocurre el ya, ¿no? Y entonces, pero quiere decir que la empresa entienda que el científico tiene que tener su tiempo y que el científico también entienda que a lo mejor hay que ir probando, ¿no? Exactamente. Sí, es exactamente la combinación de que los dos lleguen a un acuerdo es lo que hará que la comunicación triunfe y que efectivamente se aproveche lo mejor de los dos mundos. Dicen que la física de Villanueva del Fresno... ¿Es usted de Villanueva del Fresno, no? Villanueva del Fresno, provincia de Badajoz. Badajoz, aunque ahora mismo nos está hablando desde Barcelona. Sí, correcto. Vale, no, es que cuando le he oído, evidentemente se nota que es de Villanueva del Fresno. no de Barcelona. ¿Lleva mucho tiempo ahí? Sí, 18 años. Hoy, pues se le ha quedado lo suyo, ¿eh? Pero hablo catalán, cuando hablo en catalán, hablo catalán. No, pero cuando hablo en castellano, habla muy en badajozense. Bueno, con un poquito de acento de Sevilla también, que he vivido muchos años en Sevilla. Bueno, dicen que usted ha roto 3 mitos, que me imagino que son 3 mitos de generalizados en la ciencia. Que la ciencia básica que se desarrolla en España no es rentable, y usted, según parece, ha roto ese mito. Eso dicen. Pero es así. Sí, bueno, efectivamente. Parte del objetivo que hicimos hace unos años, hicimos un proyecto muy grande, que es el primer gran proyecto que se hizo a nivel mundial de utilizar el CO2 como recurso, en lugar de ver lo malo que estábamos diciendo. Y esto es un consorcio que se creó con 14 empresas españolas y 31 centros de investigación españoles. Y nuestro objetivo era que se usara la ciencia en España y desde España al resto del mundo en este campo. Ciencia, evidentemente, en este caso, como he dicho, dirigido por empresas, que llegara a productos comercializables en ese campo. Y sí, hemos sacado unos cuantos productos comerciales, tanto la empresa para la que yo trabajo como las otras empresas en las que estuvimos en el proyecto. El otro mito carroto es ese, precisamente, que el dióxido de carbono no es malo. Está claro. Lo que no tengo yo muy claro es que, decir, claro, dióxido de carbono nos imaginamos nuestro aliento. Sí. O lo que sale del tubo, el escape del coche. ¿Ustedes, para trabajar con él, lo recogen? ¿Lo van almacenando? ¿Lo recogen del aire de tal? ¿O lo crean para trabajar luego con él? No. El dióxido de carbono no se crea. Es una molécula que se recoge de procesos donde ya se produce. Número 1. Número 2, del aire no se puede recoger, o sí se puede, pero sería increíblemente caro y difícil, porque la concentración de CO2 que hay en la atmósfera es muy pequeña, es 380 partes por millón, y en lo que trabajamos es en recuperar el CO2 de fuentes que, si no lo recuperaras o si no lo absorbieras, ahora explico cómo, se emitiría a la atmósfera, lo más concentradas posibles. Cuanto más concentrado venga el CO2, más fácil será separarlo de los otros compuestos. En esa línea, de lo que hablamos, por ejemplo, para que se hagan una idea, hablaríamos como una especie de esponjas que permitan que el CO2 se quede dentro de la esponja y que luego, en el caso de la esponja, nosotros lo que hacemos es apretar la esponja para que salga, ¿verdad? Pues en el caso de esos materiales con CO2 sería cambiarle la presión o la temperatura para que el CO2 salga de esa esponja y tú lo puedas volver a utilizar. ¿Dónde se pondría? ¿Dónde hay fuentes más concentradas de CO2? El que sale muchas veces en la prensa, por ejemplo, en una planta de producción de electricidad que queme carbón. ¿Qué cantidad de CO2 tiene esa planta? Pues solo tiene un 14%. ¿Es mucho o es poco? Hombre, un 14% es poco, de un 100%, pero es mucho, porque se emiten muchas cantidades. Ahora, hay otras fuentes mucho más diluidas en las que sería muy difícil poner un captador de CO2 que además luego lo puedas reutilizar. En la empresa en la que yo trabajo acabamos de publicar un proyecto pionero en el mundo, que es capturar el CO2 que se emite en una planta de producción de vidrio en Canarias. Entonces, nosotros capturamos el CO2 que ellos emitían antes a la atmósfera, lo limpiamos, lo purificamos y es el que vendemos para las aplicaciones que hemos dicho antes. Coca-Cola, tratamiento de aguas, etcétera. No es
técnicamente no es muy difícil, pero tampoco es directo, y económicamente tiene que ser rentable. Cuanto más difícil, más diluido esté el CO2, más difícil será capturarlo. Me imagino que pensar en ponerle un captador a cada tubo de escape es no rentable de momento. No es rentable. La posibilidad de cambiar las emisiones de CO2 en los coches sería hacerlos más eficientes energéticamente y que el combustible tenga menos cantidad de CO2. Y no se podría además poner ahí, te digo, por si no se le ha ocurrido. Sí, no, si yo pienso. Ponerle ahí una esta que vaya almacenando una especie de pila gorda, que vaya almacenando, una especie de esponja dentro del coche, que vaya almacenando esos escapes para que luego vayan ustedes de sus empresas y lo recojan. No, que venimos a por el CO2 de... No. No, mejor se coge de otras fuentes. Si más ya le dije yo que suspendí, si es que no... No, si la idea no es mala, la idea es buena, pero la manera de resolverlo puede ser otra y no claro, esa. Para eso ya están los físicos. Bueno, el tercer mito que decía yo que ha roto, que es el de que las mujeres no destacan en la ciencia. ¿Tengo que contestar? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay mujeres que destacan en la ciencia. Bueno, pero no hay mucho, no hay gran número, ¿no? Por eso lo menos es verdad. todavía. Sí, eso sí es cierto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que valen mucho. Claro, ¿se está mejorando? Cuando digo mejorando, no en intenciones, sino que va aumentando el número. Poco. Despacio. Bueno, pues pero ahí vamos. Vale, pues nada. Que nosotros sí que admiramos la ciencia, aunque hayamos suspendido en ellas, y admiramos a las mujeres que lo hacen muy bien, como usted, Lourdes Vega, directora de Madgas y directora de I+D de Carburos Metálicos, y que acaba de recibir ese premio anual de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, Premio Física, Innovación y Tecnología, premios que me imagino que no por lo que den o por lo que valgan, sino por el premio en sí, ¿no? Que valoran lo hecho, ¿no? Es correcto, sí. Yo creo que lo más bonito del premio ha sido de hecho, para mí lo más bonito del premio ha sido la cantidad de gente que me ha felicitado y que se ha puesto contento de verdad, que tú lo notas, que es sincero por eso, lo cual significa que se valora el trabajo de toda una carrera profesional. Pues Lourdes Vega, un placer. Muchas gracias, igualmente. Venga, a ver si nos vemos en otra cosa otra vez. Muy bien. A ver si inventa otra cosa con el CO2 y me llama. Vale, ahí vamos. Hacemos más cosas que no son solo CO2. Pues quedamos otro día. Vale. Mira, hoy ya no porque no tenemos el tiempo, ya sabe que la radio. Sí. Pero otro día seguimos. Perfecto, muy bien. Venga, muchas gracias. Hasta otro día. Adiós.